Salvar la economía con la comunión. El Papa Francisco dijo a los empresarios y dirigentes de la economía de comunión, movimiento de los focolares, es necesario cambiar las reglas del juego del sistema económico que sigue produciendo víctimas y descartes. Un testimonio desde Corea. El dolor bajo el manto de María. Las solemnes celebraciones con motivo de la 25ª Jornada Mundial del Enfermo vuelven a Lourdes. El presidente de la Oficina de Constataciones Médicas nos dice, en la gruta la relación entre los enfermos y los voluntarios que les ayudan es única. Estudiar para saber ser ciudadanos. El viernes el Papa Francisco visita por primera vez una universidad italiana, la de Roma III. El rector Panizza comenta, antes que profesionales queremos formar al ciudadano, el recuerdo de la visita de Juan Pablo II. Tráfico de horrores. Cumbre en el Vaticano sobre la plaga de tráfico de órganos que viola la dignidad humana y esclaviza a pobres inmigrantes. Dicen los expertos, se explota la desesperación de los que están a la espera de un trasplante y la de los que viven en la miseria. Tesoros escondidos del Antiguo Egipto. Viaje de descubrimiento de los depósitos del Museo Gregoriano Egipcio, estancias climatizadas para sarcófagos y momias que desafían a los siglos y también papiros, monedas, mesitas y estatuillas funerarias de las tumbas del Valle del Nilo. El sábado pasado, el Papa Francisco recibió en el aula Pablo VI a empresarios y trabajadores del movimiento de la economía de comunión. El reportaje es de Cecilia Sepia. Una red internacional que atraviesa distintos contextos geográficos, culturas y tradiciones, que nació de la urgencia de responder al grito de los excluidos, implementando un modelo económico que busca crear puestos de trabajo, erradicar la pobreza, promover la cultura del dar como alternativa a la del tener. Esto es lo que hace la EDC, Economía de Comunión, movimiento que nació hace 25 años de una institución de Chiara Lubich, fundadora de los Focolares, y que el sábado pasado tuvo la alegría de ser recibida por el Papa. A los miembros y empresarios de la EDC, presentes en el aula Pablo VI, Francisco les renueva la invitación a rechazar la mayor de las hipocresías, la que genera un capitalismo que sigue produciendo descartes para después esconderlos o intentar curarlos, rechazar el dios dinero y la diosa fortuna que están destruyendo a millones de familias. El giorno in cui le imprese di armi financieranno ospedali. ¿Y sabéis qué os digo? El día en que las empresas de armas financien hospitales para curar a los niños mutilados por sus bombas, el sistema habrá alcanzado su culmen. Su culmen de hipocresía. Mientras la economía produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, la comunión no está completa. La fiesta de la fraternidad universal no es plena. Es necesario, pues, buscar cambiar las reglas del juego del sistema económico-social. Hay que desterrar la idolatría del dinero y del beneficio, salvar a los que han caído en la trampa del juego, actuar antes de que el hombre se arroje en manos de los bandidos, combatiendo las estructuras de pecado, advierte el Papa, mientras afirma que para ser un empresario cristiano no basta solo con imitar al buen samaritano, sino al Padre misericordioso que se describe en la parábola del hijo pródigo, que espera en casa a los hijos y los agasaja poniendo en la mesa no los descartes, sino las cosas más buenas. Luigino Bruni, economista de EDC. Ningún hijo, ningún hombre merece comer bellotas. El empresario debe evitar que los hijos coman las bellotas, por eso debe crear puestos de trabajo. Ningún hombre merece las bellotas que se dan a los cerdos. Por eso, la invitación del Papa significa: sed buenos, misericordiosos, pero sed también inteligentes. Cambiad el mundo y no os limitéis a tapar los agujeros, que es lo que por desgracia también en el mundo católico se hace con acciones que intervienen en las emergencias, sin cambiar las estructuras. Por eso el Papa dice, sí, es bonito cuidar a las víctimas, que se encuentran a lo largo del camino, como hace el buen samaritano, pero es mucho más importante evitar que haya víctimas. Todos debemos hacerlo.
Francisco escucha el testimonio de Teresa, directora del Banco de las Periferias de Manila, que a través del microcrédito ayuda a 12.000 familias en las zonas rurales. Y también Florencia de Argentina, María Elena de Brasil, Coneje, empresario del Congo, que ofrece trabajo a los jóvenes. Pero entre las 1.200 personas presentes están también Lim Yong-jin, propietario de Sunghisdam, que en 1956, tras la Guerra Civil Coreana, huye de norte hacia el sur, como tantos compatriotas, con las manos vacías. Se traslada a Daejeon y aquí, a partir de 2 sacos de harina que recibe en la parroquia, empieza la producción de pan cocido al vapor que distribuye puntualmente entre los hambrientos reunidos en la estación. Las deudas, el incendio de 2005, la llegada de las franquicias y de nuevas y costosas tecnologías abaten la empresa de Lim, después en el 99. Y luego el encuentro con EDC y la llamada de fraternidad y comunión que llegan desde el Evangelio devuelven la producción a su camino adecuado. Comencé a trabajar según el espíritu de EDC hace 15 años. Al principio, a pesar de los beneficios, que no fueran muchos, conseguí ahorrar 800 euros al mes para destinar a los pobres. Pero en un cierto momento nos encontramos en graves dificultades y durante 2 años no pudimos hacer nuestra contribución a los necesitados y esto nos ponía tristes. Cuando conseguimos de nuevo dar dinero, aunque con gran sacrificio, vimos con sorpresa que nuestros beneficios habían aumentado un 30%. Entonces, experimenté allí la recompensa de Dios, el céntuplo del que nos habla el Evangelio. Pienso que con el compartir puede vencerse de verdad la crisis económica mundial. Así, economía y comunión son posibles según el Papa Francisco y son todavía más bellas cuando caminan al lado la una de la otra, poniendo al hombre en el centro. La gran labor que hay que realizar en el contexto actual consiste, sin embargo, en mirar la calidad antes que la cantidad, ser sal y levadura, dividir y también multiplicar, dando no solo el dinero, que nunca tiene el poder de salvar a alguien, sino a la persona, porque solo así, desde una economía que mata, se llega a una economía que genera vida. En la lógica del Evangelio, si no se da todo, nunca se da bastante. El jueves por la mañana, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a una delegación de la Liga Antidifamación, una organización internacional que lucha contra el antisemitismo. El pontífice repitió la firme voluntad de la Iglesia Católica de llevar a cabo todos los esfuerzos para rechazar las tendencias antisemitas, que por desgracia todavía son demasiado difundidas en la actualidad, promover la cultura y favorecer en todos los lugares la libertad de culto, puntualizó, recordando la visita al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, son los mejores antídotos contra el resurgimiento del odio. El miércoles, al final de la audiencia general, el pontífice reclamó nuevamente la intervención de los gobiernos para combatir la plaga del tráfico de personas, un crimen vergonzoso e intolerable. Al hablar de los migrantes alejados y explotados, el pontífice pidió también oración por la comunidad musulmana de Rohingya, expulsada de Myanmar. Han sido torturados y asesinados, dijo, simplemente porque continúan con sus tradiciones, con su fe musulmana. La catequesis de la audiencia había estado dedicada, por otra parte, al tema de la esperanza, fuente del consuelo recíproco y de la paz. El lunes, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a una delegación ecuménica de la Iglesia Evangélica de Alemania e invitó a todos los cristianos a no tener miedo de continuar hacia la plena unidad por nuevos recorridos para superar diferencias y obstáculos todavía existentes. Al recordar la celebración común del 50º aniversario de la Reforma en Lund, Suecia, el Papa subrayó que lo que inquietaba y animaba a los reformadores era en el fondo señalar el camino hacia Cristo y volver a proponer a los hombres la misericordia sin límites de Dios. Y es lo que debemos buscar todavía hoy, añadió el pontífice, tras haber emprendido de nuevo el camino común. El 11 de febrero, en Lourdes, la celebración solemne de la 25ª Jornada Mundial del Enfermo. El reportaje es de Andrea Matsuka.
La dignidad de la vida no se extingue cuando el misterio del sufrimiento envuelve al hombre en todas las heridas, en la fragilidad de una existencia marginada. La mirada de María puede infundir nuevas esperanzas, la fuerza que nos hace levantarnos y nos sostiene. Como en 1993, este año, del viernes 10 al lunes 13 de febrero, el Santuario de Lourdes vuelve a acoger bajo el manto de la Madre de Dios las celebraciones de la Jornada Mundial del Enfermo que instituyó San Juan Pablo II hace 25 años. El 11 de febrero, fiesta de la Bienaventurada Virgen de Lourdes, presidirá la misa solemne el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, una ocasión preciosa, como recalcó el Papa Francisco en el mensaje para esta 25ª Jornada Mundial del Enfermo, para infundir un nuevo impulso hacia la difusión de una cultura respetuosa de la vida, de la integridad y de la dignidad de las personas, también a través de un correcto acercamiento a las cuestiones bioéticas, a la protección de los más débiles y del medio ambiente. En la presentación del programa de las celebraciones en la Sala de Prensa Vaticana estaba también Alessandro de Franciscis, presidente de la Oficina de Constataciones Médicas de Lourdes. Hay una atención renovada de la Iglesia Universal hacia esta extraordinaria y única relación que existe con los enfermos y los voluntarios que les ayudan, que hace de Lourdes, desde hace casi 160 años, un lugar extraordinario, querido para el corazón de todos los católicos, de todos los cristianos y diría también de los no cristianos, lugar de peregrinación, lugar en el que, por atracción, en la gruta de Masabiel, los enfermos muy pronto han sentido que eran bienvenidos, que encontraban la gracia de la curación. Con motivo de la 25ª Jornada Mundial del Enfermo se ha publicado la nueva Carta de los Trabajadores Sanitarios, un documento destinado no solo a los que trabajan en el sector de la asistencia médica, sino también a investigadores, administradores y legisladores. El texto revisado y ampliado en el plano doctrinal y científico respecto a su primera edición, como nos explica Antonio Giacocino, españolo, profesor de la bioética en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma. Todos los temas que tratan las fases de la vida, desde el nacer al vivir y hasta el morir, así se articula la nueva carta, siguiendo también el esquema de la carta precedente. Temas que en estos 20 años, desde la edición anterior, necesitaron ser revisados porque el progreso científico en estos últimos 20 años ha sido muy fuerte y ha sido necesario tener en cuenta la profundización, pero también valorar todas las reflexiones del magisterio de los pontífices, de la Congregación de la Doctrina de la Fe y de la Pontificia Academia de la Vida, que se han elaborado entre tanto y que se han incluido en esta carta. Una jornada dedicada a los enfermos y que cuida de ellos bajo la mirada de María, consuelo de los afligidos, que ilumina el rostro de la Iglesia, como escribe el Papa Francisco en su mensaje, en su quehacer diario por los necesitados y los que sufren. Monseñor Jean-Marie Mupendavatu, secretario delegado del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Al ir a Lourdes, el Papa pide a toda la Iglesia, también a la italiana, que vuelva su mirada desde hoy hasta el día 13 a la casa de la Consolatrix Afflictorum. Es un bien que el Papa Francisco nos haga descubrir todo esto para estas bodas de plata. El próximo viernes, el Papa Francisco visitará por primera vez una universidad pública italiana, la Universidad de Estudios Roma III. Nos habla de ello Benedetta Capelli. Una invitación que nace de la sintonía en temas civiles, sociales y económicos es la que ha dirigido la Universidad de Estudios Roma III al Papa Francisco, que ha aceptado visitar la universidad pública el viernes 17 de febrero en un día normal, dice el rector Mario Panizza, y no en una ocasión especial. Aun cuando este año precisamente se celebra el 25º aniversario de la fundación de la universidad, un ateneo, el tercero que nace en la ciudad, que cuenta con más de 30.000 inscritos, que tiene sedes distribuidas en el cuadrante Garbatella, Ostiense, Marconi, fuertemente revalorizado por la presencia de la universidad y con pleno respeto de la tercera misión del centro.
Esto es capacidad de desarrollar junto a la formación y a la investigación científica el diálogo con la sociedad, saber hacer y ser ciudadanos. La educación del joven no está dirigida, no mira solo a su formación disciplinar, sino que debe mirar a un conocimiento interdisciplinar propio para que sepa formar y construir una personalidad de un espectro bastante amplio. Porque antes que un profesional, que un trabajador, que un maestro, debe ser un ciudadano. Y por eso, saber ocuparse de una serie de problemas y trabajar, quizá hasta la palabra es un poco demasiado académica, por la paz con los otros hombres, en suma, y saber compatibilizar su propio saber con el saber de los otros y así hacer armónicas las relaciones. Esto es. A los 10 años de su fundación, también Juan Pablo II visitó Roma III y recordó que la humanidad necesita cátedras de verdad y que la Universidad Fragua del Saber está llamada a construir un futuro anclado en los valores sólidos y universales de la libertad, la justicia y la paz, valores que don John de Orazio, coordinador de la Capellanía de Roma III, encuentra en los jóvenes universitarios. La universidad es un lugar donde los estudiantes aprenden a mirar la realidad, a conocer la realidad con sentido crítico y también a construir la civilización, o sea, a crear puentes de diálogo y de paz. Hay varios grupos de estudiantes que participan en distintas realidades eclesiales como Comunión y Liberación, la FUCI, los jóvenes de San Egidio. Y entonces también intentamos crear con ellos momentos de encuentro y colaboración. Serán 4 los jóvenes que planteen preguntas al Papa, entre los cuales hay una joven siria, Nour Essa, que precisamente llegó a Italia gracias a Francisco en viaje de regreso desde la isla de Lesbos, una visita que con seguridad dejará su marca. Pienso que con seguridad lo que podrá quedar es esta huella, la guía que su obra, sus acciones están marcando en la sociedad civil. Por eso seguro que es una experiencia especialmente importante, significativa para los estudiantes y muy probablemente, estoy seguro, significativa también para los profesores. Don John desea que el Papa sea el Papa quien inaugure la primera capilla. Con motivo de la visita del Papa estamos intentando erigir una capilla para los estudiantes porque en los 25 años de servicio hasta ahora no había habido capilla física. La capellanía ha cambiado de lugar varias veces. Ahora estamos alojados en la Basílica de San Pablo, pero ¿quién sabe? Esta semana se ha celebrado en el Vaticano una cumbre internacional sobre el tráfico de órganos. El reportaje es de Bárbara Castelli. El tráfico de órganos viola los principios de justicia, igualdad y respeto de la dignidad humana y se ha convertido también en una forma de esclavitud que explota a los trabajadores en estado de pobreza, a las poblaciones migrantes, a los refugiados que huyen. De esto y de otras cosas se habló en la cumbre internacional que organizó el 7 y el 8 de febrero la Pontificia Academia de las Ciencias para reflexionar sobre el drama del tráfico de órganos y sobre el llamado turismo de trasplantes. En las jornadas que se celebraron en la Casina Pío IV, participaron especialistas procedentes de más de 20 países de los 5 continentes, funcionarios estatales, investigadores, magistrados y periodistas que se ocupan desde hace años de este tema que representa ya una emergencia social. Ha habido 2 fases en el control del tráfico de órganos humanos en el mundo. La primera con la Organización Mundial de la Salud y con gobiernos que estuvieron de acuerdo en aprobar leyes al respecto. La segunda con los profesionales creando estándares y líneas maestras para la autorreglamentación de los profesionales. A pesar de esto, el tráfico de órganos sigue en demasiados lugares del mundo. Necesitamos la fuerza de la autoridad moral que nos proporcionará este encuentro. Es la primera vez que representantes de los principales países del mundo se reúnen para discutir y verificar, incluso de una forma bastante directa, este tipo de problemáticas.
Se ven números que no habíamos visto antes. Se comprenden mejor algunas situaciones críticas. Esta mañana, por ejemplo, han sido expuestos los problemas africanos. Nosotros, como Italia, hemos aportado una contribución en lo referente a la cuestión de los migrantes. Todos los países están afectados por este drama. Todos están comprometidos. Quien tiene una enfermedad fatal que se puede curar con un trasplante está desesperado. Si un hijo tiene esa enfermedad, uno está desesperado. ¿Qué no se haría para salvar a un hijo? ¿Qué no se haría uno por salvarse? En esto radica el problema del paciente, elemento que explotan los traficantes. Si uno ha caído en la miseria, si uno es un refugiado bloqueado en el desierto, sin camino de salida, ¿qué no haría para salir de la pobreza? Incluso aunque acciones de este tipo sean habitualmente un engaño, un desengaño. Por ello, existen estos dos impulsos humanos. Por una parte está la desesperación de los enfermos y por otra la desesperación de los pobres. Pero hay demasiadas personas en el mundo que están dispuestas a explotar a las dos. Esta es la causa del problema. Un inmigrante que ha pasado por Sudán para llegar a la costa norteafricana fue encontrado después en Italia. Mediante un control llevado a cabo por casualidad, con una ecografía verificamos que tenía una cicatriz quirúrgica y que le faltaba un riñón. Este inmigrante, que después desapareció, declaró que el órgano se lo habían quitado en el desierto. Esto no es posible. Seguro no pueden quitarse órganos en el desierto y sin embargo hay instituciones sanitarias en países con elevada capacidad de trasplantes que son, digamos, capaces de aceptar y explotar a estas personas de una manera éticamente innoble y cometiendo delitos que no se controlan en los países donde se producen. Continúa nuestro viaje de descubrimiento de los depósitos de los museos vaticanos. Esta semana entramos en dos almacenes de la sección de antigüedades egipcias. Nos guía Alessandro Di Bussolo. Los que visitan la pinacoteca de los museos vaticanos no saben que sobre sus cabezas, más allá de las vidrieras y de las luces del techo, hay estancias que conservan tesoros de arte y de historia que han atravesado los siglos. En los sobretechos de la pinacoteca, en un depósito climatizado, se conservan sarcófagos y momias de la sección de antigüedades egipcias de los museos del Papa. Vittoria Cimino, conservadora de los museos, nos explica cómo se creó este espacio ideal para estas piezas. Es necesario mantenerlos en condiciones climáticas absolutamente estables y también muy rigurosas, porque sea cual sea la situación externa, desde los 30 grados del verano o cuando en invierno llegamos a los 10 grados, aquí estamos siempre a 20 grados de temperatura y entre 40 y 50 grados porcentuales de humedad. Esto significa que entran en acción sistemas muy potentes de compensación de la humedad y de la temperatura, representados en estos aparatos que se llaman UTA, Unidad de Tratamiento del Aire. Se hizo una excepción y esta estancia sobre los techos fue aislada y climatizada. Los sarcófagos que se conservan en el depósito, que son visitables por los investigadores que los solicitan, llegaron al Vaticano poco antes de 1839, cuando Gregorio XVI funda el Museo Gregoriano Egipcio, pero también gracias a donaciones posteriores. Está con nosotros Alessia Aumenta, responsable de esta sección de antigüedades. Este sarcófago que tenemos aquí delante pertenecía a una cantante de Amón, esto es, una sacerdotisa del dios Amón. En el gran templo de Karnak, en Luxor y en especial, aquí tenemos el sarcófago de Iki, que es el nombre de esta mujer.
Pertenece a un grupo de sarcófagos que se encontraron en un escondite. Fue uno de los mayores descubrimientos en Egipto y se produjo en 1894, cuando por casualidad, como sucede a menudo en los grandes descubrimientos arqueológicos, se encontró una tumba con 153 sarcófagos de sacerdotes. El gobierno egipcio tenía tantos que no podían albergarlos en el Museo del Cairo y decide regalar una serie de naciones, al Vaticano entre ellas, una serie de sarcófagos, y por eso Iki entra en el Vaticano en 1894. Llega junto con otros 4 sarcófagos, más toda una serie de pequeños objetos. Los sarcófagos están en perfecto estado de conservación y solo salen del depósito para análisis de laboratorio y cuando deben sustituir piezas que se exponen en el museo, que abandonan la sala 2, la de las costumbres funerarias del Antiguo Egipto, para exposiciones temporales. En la cámara de al lado se conservan 5 de las 7 momias humanas de los museos vaticanos, junto con algunas momias de animales todavía en proceso de identificación. Estamos tratando las momias con un tratamiento sin oxígeno. Introducimos nitrógeno para destruir cualquier ataque biocida a estas momias, que en realidad están en óptimo estado de conservación, porque forman parte de un proyecto de estudio-restauración denominado Vatican Mummy Project, un proyecto internacional que busca estudiarlas desde el punto de vista científico, pero también poner en marcha las mejores técnicas para su conservación. También tenemos identificado su ADN, que no es solo el ADN humano, sino también el ADN de los patógenos, lo que significa intentar descubrir las enfermedades que sufrieron en su vida. Hemos podido conocer más a fondo a nuestros personajes, saben en qué época vivieron. También podemos descubrir qué trabajo hacían en vida, en base a las deformaciones de huesos y dientes, y hemos podido descubrir el año de la muerte y qué tipo de lenguaje tenían. En el segundo depósito, situado sobre el Museo Egipcio, en 2 salas muy pequeñas, pero también climatizadas, podemos encontrar una copia de la estela de Rosetta junto a estatuas de distintas dimensiones, mientras los armarios custodian papiros y monedas junto a estatuillas funerarias del ajuar de las tumbas egipcias. Una espléndida cobertura de cartonaje de una momia que se conserva en los depósitos de sobretecho. Espera únicamente una reestructuración del museo para poder ser expuesta al público. En la última sala, una vitrina custodia entre 2 piezas la estela de la reconciliación, que se rebautizó así cuando el Museo Egipcio de Turín regaló la parte derecha al Vaticano después de los 2 pactos de Letrán entre la Santa Sede e Italia en 1929.